mundo. Así que ahí están los obstáculos. Ahí están los obstáculos. Y Pablo dice, después de que por causa tuya somos muertos todo el día o puestos a muerte todo el día, Pablo dice, no, sino, pero, sino que en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es un más que vencedor? Te voy a dar lo que pienso y después John me puede corregir. Si tienes un enemigo, un obstáculo entre tú y la victoria, tú y una promesa cumplida, y, y lo conquistas, lo vences y cae muerto ante tus pies y pasas por encima de él, entonces eso es conquistar. ¿Qué, qué, qué es más que conquistar? Es que él se pone de pie y ahora te sirve. Eso es un más que vencedor. Entonces no está saboteando tu propósito, sino está ayudándote a cumplir el propósito. Lo vences y te impulsa a ser un más que vencedor. Entonces, la bandera que está, que está la bandera que está siendo ondeada por encima del pecado de los hermanos de José, como tú recuerdas ahí en Génesis, casi, casi matándolo. Esta bandera que tú conoces, ondeando por encima de él, ustedes lo planearon para mal, pero el Señor lo planeó para bien. Y eso no significa, y eso también pasó esta tarde, si quieren pueden apagarlo, la cosa de la emergencia. Esta palabra, planeado, no es que Dios lo, ellos lo planearon para mal y Dios lo usó para bien. Y no significa eso. No es lo que el texto dice. Ustedes lo planearon para mal, venderme a la esclavitud y en contraste el Salmo 105 dice que Dios mismo lo envió, Dios mismo lo planeó para bien. Entonces, Satanás y la gente pecadora tienen muchos propósitos, pero Dios tiene un propósito por encima de todo. Siempre gana el propósito de Dios. Dios lo planea. Él no es que está intentando atrapar la pelota. Uy, no me di cuenta que venía eso. Ahora, ¿cómo le hago para salvar a mi gente? Yo creo que vamos a hacer esta hambre y a ver qué pasa. No, no, no. Él lo planeó. Él envió a José para salvar a su gente. Ese era su plan todo el tiempo. Entonces, no usado, sino planeado. Entonces, cada obstáculo creo que entra en esta categoría conforme a las promesas de Dios. Así ocurrirá con cualquier mal, desde la caída de Satanás hasta el lago de fuego. Siempre veremos la bandera ondeando. Satanás lo planeó para bien, Dios lo planeó. Satanás lo planeó para mal, Dios lo planeó para bien. Los pecadores lo planearon para mal, Dios lo planeó para bien. Así que caminemos por uno de estos obstáculos y cómo llegar a las promesas. Número uno, el más serio. El mayor obstáculo entre tú, ahí donde estás ahora, y el cumplimiento de esa promesa para, para tu familia y para tu gente es la ira de Dios contra el pecado. Ese es el mayor obstáculo en el universo para que se lleven a cabo los planes del Señor. Ese es el mayor obstáculo para que se lleven a cabo sus promesas. Nada se puede comparar a la grandiosa barrera de la ira de Dios.
La ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres, quienes por su injusticia restringen la verdad. Romanos 1:18. Esta es la razón por la cual entregamos nuestra vida a las misiones en todo el mundo. El mayor obstáculo para el gozo eterno de toda la gente, pueblo, tribu y nación es la propia ira de Dios. Y nosotros sabemos cómo escapar de ella. Nadie, sino solo los cristianos lo saben. Este obstáculo grandioso para el gozo eterno de las personas. Solamente una persona puede removerlo. Y eso es Dios a través de su amor y su ira siendo propiciada a través de su Hijo para vindicar la gloria de Dios. Esa es la verdad, el amor de Dios propiciando la ira de Dios a través del Hijo de Dios, de la muerte del Hijo de Dios, para vindicar la gloria de Dios, la justicia de Dios. Dios puso a Cristo al frente como propiciación con su sangre. Ahora, aquí y ahora. Ahora, el punto más horrible en toda la historia de la historia humana, el asesinato del Hijo de Dios, el evento más malvado, ahí la providencia del Señor está en absoluto control. Absoluto control. Y ya me he referido a Hechos 4, porque este texto para mí es la providencia del Señor y cómo nos ayuda a entender cómo es que la soberanía de Dios obra por encima del pecado. Entonces, en esa ciudad, en Jerusalén, a quien tú ungiste, versículo 27, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer en cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. Entonces, Herodes planeó matar a Jesús a través de los soldados y ustedes cuatro, Herodes, Poncio Pilato y los gentiles, los pueblos, ustedes intentaron y pensaron que estaban destruyendo los propósitos salvíficos de Dios. Y otro no resonante. No, ustedes están llevando a cabo, cumpliendo mis propósitos. ¿Ustedes pensaban que los destruían? No, los estaban llevando a cabo. En la providencia del Señor simplemente ustedes estaban avanzando mi plan soberano, lo que la misma Biblia había predestinado que ocurriera. Ustedes lo planearon para mal y Dios lo planeó para bien. Y la razón por la que este texto es tan gloriosamente efectivo para tanta gente es que les ayuda a someterse a la soberanía y la providencia del Señor, porque lo que está siendo controlado aquí por Dios y su plan es lo peor en el mundo. No hay nada peor que esto, que el asesinato del Hijo de Dios. Y si lo peor que puede ocurrir en el mundo, incluso mucho peor que la muerte de tu propio hijo, está controlado por Dios y llevando a cabo sus propósitos salvíficos, entonces todo lo demás también lo está bajo control. No importa cuán malo sea. Y esto no pone la moralidad de Dios en cuestionamiento. Ahora, la redención de la esposa ha sido pagada. La condenación ha pasado, la ira ha sido removida. Pero, para que la novia goce de todo lo que se le ha prometido, primero necesita escuchar y creer. Romanos 10, ¿cómo creerán si no escuchan? ¿Cómo escucharán sin un predicador? ¿Y cómo
les será predicado si un predicador no es enviado. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. El nuevo nacimiento proviene a través de la palabra de Dios. Ellos necesitan escuchar y creer. Y Satanás, en conjunto con la depravación en la humanidad o la humanidad depravada, intentará hacer todo lo que puede para prevenir que la novia crea. Por ejemplo, reyes, gobernantes que hacen leyes y rompen leyes para que el avance del evangelio sea tropezado. Van a poner las manos sobre ti, te van a perseguir y tú vas a ser traído delante de reyes por causa de mi nombre. ¿Y qué significa eso? Para el avance del evangelio. Esto es lo que el Salmo 2 dice. Los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. ¿Por qué? Porque el Altísimo hace como a él le place. Daniel capítulo 4. Él remueve los reyes. Daniel 2. Y cuando él los levanta, no importa cuán malos sean, republicanos o demócratas, ellos hacen exactamente lo que Dios quiere. Proverbios capítulo 1, el rey, el corazón del rey es como un río en las manos del Señor y él lo inclina hacia donde Dios le place. No importa si ha nacido de nuevo o no. Él está bajo el gobierno de la providencia de Dios. Piensa en el rey de Asiria. Piensa tú, rey de Asiria, que porque destruiste a mi gente, tú eres una hacha independiente. No, 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 no te puedes gloriar porque ¿a poco se va a gloriar el hacha por encima de aquel que la está sosteniendo? ¿Cómo es que un pedazo de madera se va a gloriar por encima del que lo está levantando? Cuando Satanás se reúne con todos los reyes en contra de la misión de Dios, no pueden tener éxito, no pueden. Son hachas, pedazos de madera en las manos del Señor. Simplemente se encuentran siendo usados para avanzar el plan de Dios de maneras que tú y yo ni siquiera alcanzamos a comprender. Señor Rey, tú lo planeaste para mal, pero Dios lo planeó para bien. Ahora, ¿qué tal la enfermedad? Esa es una gran barrera. Tenemos una familia misionera en Sudáfrica con su bebé pendiendo, su vida pendiendo de un hilo. Y esa familia ha sido afectada constantemente. 3 familias de nuestra iglesia, misioneros, siendo enviados a ese lugar y todos han encontrado con enfermedades muy graves y ahora este pobre bebé. Y esto lo he visto desde 40 años, cómo es que nuestros misioneros son afectados hasta lo más profundo. Así que quede la enfermedad. Hijos de misioneros en cuidado intensivo, accidentes horribles y una familia entera de 5. Algunos de ustedes saben de quién estoy hablando. Una familia de 5 choca y todos mueren. Misioneros fieles en camino al campo misionero. Ahora, ¿qué tal de los asesinatos o eh, ap- de las personas que son aprisionadas, la enfermedad? Mira, tenemos un Dios soberano en el cielo que le pertenece toda la autoridad y Él sacó fiebres y se fueron. Él limpió leprosos con un solo toque. Él abrió los ojos de los ciegos. Él hizo que los sordos escucharan y los mudos hablaran. Hizo que los
muertos fueran levantados. Él le habló a los poderes del infierno y le obedecían. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿No lo es? Lo que significa que no importa cuál enfermedad hay en tu iglesia, lo podría cambiar de inmediato. Y Él no lo hace. Y no las cambia todas. No las cambia todas así de inmediato. Satanás golpea con enfermedad, como dice Lucas 13. Una mujer que está afectada por Satanás. Pero Él no puede obrar de manera contraria a los propósitos de Dios. Satanás se tiene que someter a los planes soberanos del Señor. Dios planea permitir, no lo permite ahí en el momento, uy, a ver qué va a pasar, eso lo permito o eso no lo permito. No, no. No es que lo permite ahí de repente, sino que Él planea todo y lo que va a ir permitiendo a lo largo del camino en su providencia. Así que para hablar de la voluntad permisiva y la voluntad decretada, no, supéralo ya. Aquella voluntad permisiva es simplemente porque fue planeado por el Señor ser permitido. Está simplemente desenvolviendo el plan del Señor conforme a su propio diseño. Así que sí, Satanás fue de la presencia del Señor y atacó a Job con una enfermedad. Y 3 versículos después, justamente después de que el versículo dice que Satanás golpeó a Job, Job responde: ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? A lo que muchos comentaristas dicen, Job la regó por completo en ese comentario y sabemos que no pasó eso porque el autor inspirado agrega en todo esto, Job no pecó con sus labios. Y si eso no fuera lo suficientemente claro, todo el libro tiene esto constantemente afirmándose, como en el último capítulo, de los últimos capítulos, Job 44, Job 42, 11, y todos sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron pan con él en su casa, se condolieron con él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Dios tomó sus hijos, toma sus hijos, sus posiciones, incluso amigos que le hablan en contra. Su esposa se voltea en contra de él y sus amigos fueron buenos al inicio y después se convirtieron en súper fastidiosos. Y entonces está rascando y está en una situación horrible. Y el autor inspirado dice, le mostraron simpatía y se condolieron con él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Y Pablo habla de su aguijón en la carne como un mensajero de Satanás. Un mensajero de Satanás para mover hacia adelante la humildad de Pablo. Por eso es que se le dio un aguijón en la carne. Y Satanás diciendo, yo no quiero contristarlo y yo sé lo que tú quieres. Yo te estoy usando, amiguito. Yo te uso. Tú vas a gritar
y causar, y causar miseria a mi gente, eso no es soberano. Yo soy soberano sobre lo que está pasando. Mira, tú no estás a la misericordia de Satanás, o el destino cualquiera, sino estás a la misericordia de un Padre misericordioso. Y tú sabes que puedes confiar en Él y eso transforma tu vida. Ahora, Satanás en Apocalipsis 2:10 envía a los cristianos a la cárcel y los mata. Satanás puede matar cristianos. Apocalipsis 2:11, él los mata. Hay accidentes muy, muy locos desde la perspectiva humana, pero desde la perspectiva de Dios no hay accidentes y punto. Locos o no, no hay accidentes. Santiago 4:15, uno de los versículos más importantes con respecto a la providencia de Dios. Más bien deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos aquello, esto o aquello. Ah, mira, mira, esto es lo que debes decir. Si el Señor quiere, viviremos. Ahora, pausa ahí. Si el Señor quiere, voy a terminar el sermón. Y si Él no quiere, no voy a terminarlo. Punto. Esto no es ciencia de cohetes. No necesitas un doctorado o una maestría. Si el Señor quiere, John Piper va a terminar su sermón. Y si no, Él simplemente le da un ataque al corazón y se termina todo. Y no dudes de la voluntad de Dios y menos acerca de mí si es que yo voy al cielo. Ese no es el final de la oración. Se convierte en más increíble. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hacer esto o aquello? Pues eso es todo. ¿Haz esto aleatorio o esto aquello aleatorio? Si el Señor quiere, esta mano se sigue moviendo así, aquí enfrente. Lo que sea que eso sea. ¿Por qué eso hace? Yo no tengo idea. Esa, ese nivel de detalle que el Señor tiene sobre su creación, esto o aquello. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ya sea que vivamos o muramos, estamos en el Señor. Y como dijo uno de los misioneros, yo soy inmortal hasta que termine mi trabajo. Esto es lo más feliz que puedes estar. Yo soy inmortal hasta que termine con mi trabajo. Y cuando terminó, se acabó. Vámonos a casa. Si el Señor quiere, entonces, si Satanás y los enemigos de Dios juntan sus brazos y están pensando que han ganado en contra del Señor cuando los cristianos mueren, que escuchen más bien estas palabras de Apocalipsis. Apocalipsis, y lo digo fuerte para que los demonios lo escuchen y para que Satanás lo escuche y para que tú también lo escuches. Apocalipsis 12:12. Ellos han conquistado. Ellos lo vencieron. Apocalipsis 12:11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por palabra del testimonio de ellos y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Eso no es pérdida, esto es ganancia. Una amenaza adicional. El poder de Satanás para cegar y evitar que la gente crea el Evangelio. Hay el corazón depravado del hombre y eso es suficiente para no responder al Evangelio. Y de acuerdo a 2 Corintios 4:4, el Satanás evita que las personas vean la gloria de Dios en Cristo. Y Satanás ciega a los incrédulos. Y Satanás intenta
que los creyentes se alejen del camino de la obediencia y entonces que los cristianos se alejen de el camino correcto para que pequen y entonces abandonen la fe y se demuestre que nunca fueron creyentes. Así es como Satanás va a intentar que esta promesa no se lleve a cabo. ¿O será que lo logrará? Entonces, ningún hombre es soberano sobre la ceguera espiritual del hombre. El Señor es soberano sobre eso. Dios es soberano sobre el nuevo nacimiento y Dios es soberano sobre cada persona que persevera en fe y que fue comprada por sangre de Cristo. La conversión es que hemos sido salvos por gracia y que todo el milagro de la perseverancia, conversión, y Dios dice, o más bien decimos nosotros, a aquel que puede sostenernos sin caída. Primero recuerdo la primera conferencia de Juntos por el Evangelio, ahí en la iglesia de Belén. Y tenía 68 años en aquel entonces. La primera vez prediqué en, en Juntos por el Evangelio y ya no era un pastor. Y simplemente podía pensar, Señor, ¿cómo es que me has sostenido? 33 años en el ministerio. En el ministerio, no destruí todo. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en la presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo el tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Esa es la mejor doxología. Y cuando la veo, ¿qué fue lo que animó esta doxología? Es que Él nos sostuvo. Aquel que es poderoso para guardarnos. Piensa en eso. Observa eso. Si eres joven, espera eso, que el Señor te va a guardar. Si eres viejo, regocíjate en que el Señor te ha guardado en el milagro de la salvación. Entonces, aquí unas palabras para concluir. Yo concluyo que la verdad de las promesas de Dios van a triunfar. Todas estas promesas van a triunfar. Primero, el Evangelio de Jesucristo penetrará con éxito a toda la gente del mundo y reunirá en Cristo a todos los elegidos de Dios, a todos los redimidos y elegidos de Dios. Y todos estos redimidos y elegidos de Dios en Cristo serán santificados y glorificados y serán hechos perfectamente bellos para el gozo eterno en su esposo, Jesucristo. Y en tercer lugar, esta belleza de la novia será el eco sin pecado de las excelencias de Cristo que alaban de vuelta a Él esta experiencia gloriosa de gozo eterno que encontramos únicamente en Él. Estas verdades, estas realidades no pueden fallar. ¿Por qué? Porque la providencia del Señor está gobernándolo todo y esto es verdadero, esto va a pasar. Dios se va a encargar de que esto ocurra, porque todo está bajo su dominio. Y como dice el Señor en Isaías 46:10, mi propósito permanecerá y yo lo llevaré a cabo. Oremos, Señor, ¿dónde estaríamos en el sufrimiento, en el dolor, en la miseria de este mundo si no supiéramos que tú eres un Dios con una soberanía, con propósito? Así que te bendigo. Estoy bien, Señor. Estoy bien en mi alma
cuando contemplamos cuán glorioso es el final de estas promesas, porque tu providencia es indestructible. Señor, pon fortaleza en el lastre de nuestros botes, porque están siendo agitados por olas fuertes. Y todo esto está planeado para hacernos pastores pacientes y incrementar nuestro amor por ti. Y fortalécenos para que cristianos en todo el mundo, cuando sus botes sean golpeados, ellos no abandonen. Ayúdanos a ser ese tipo de pastores. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Let's stand together.